de Estados Unidos existen relatos que han pasado de generación en generación. Historias que marcaron pueblos enteros, que dejaron testigos, que sembraron dudas y que jamás fueron explicadas. Desde apariciones en carreteras solitarias hasta criaturas que desafían la naturaleza, estas leyendas siguen vivas. Hoy te invito a recorrerlas una por una, con la seriedad que merecen, porque algunas, incluso ahora, siguen dejando huellas. La Dama Blanca de Union Cemetery. En las noches más silenciosas de Aston, Connecticut, cuando el viento apenas mueve las ramas y la carretera parece suspendida en un silencio incómodo, algunos conductores aseguran haber visto a una figura de blanco de pie junto al viejo Union Cemetery. La describen como una mujer de rostro pálido, vestido antiguo y mirada perdida, como si buscara algo que jamás encontrará. Los testimonios coinciden en un detalle inquietante: la aparición no camina, se desliza. Surge de la oscuridad, avanza lentamente hacia el borde del camino y, cuando un vehículo se acerca, parece quedar atrapada por los faros. En ese instante, su expresión cambia. Algunos dicen que muestra tristeza, otros aseguran que se transforma en una mirada vacía que atraviesa el alma. Antes de que el conductor pueda reaccionar, la figura desaparece, como si se disolviera en el aire. A lo largo de los años, la leyenda ha inspirado investigaciones, grabaciones nocturnas y visitas de curiosos que esperan presenciar el fenómeno. Pero nadie ha logrado explicar quién es esa mujer. Hay teorías sobre una madre fallecida en el siglo XIX, otras sobre un espíritu que nunca tuvo descanso. Nada está comprobado. Lo único cierto es que quienes la han visto reconocen algo en común: esa sensación helada, profunda e inmediata de que no se toparon con una ilusión, sino con algo que no pertenece a este mundo. El jinete sin cabeza. En las profundidades de Sleepy Hollow, Nueva York, existe un silencio particular cuando cae la noche. No es el silencio normal del bosque, es un vacío denso, como si la naturaleza misma se contuviera. En ese lugar, desde hace más de 2 siglos, se cuenta la historia de un soldado que nunca encontró descanso. Durante la Guerra de Independencia, un jinete alemán cayó en batalla, decapitado por el fuego enemigo. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonia, y su cabeza jamás apareció. Desde entonces, según los relatos, un espectro montado recorre los caminos rurales a toda velocidad, como si el tiempo no significara nada para él. Lo describen con una capa oscura que se agita como humo, y un caballo negro cuyo galope se escucha antes de que cualquier sombra sea visible. Los testigos coinciden en un hecho que resulta imposible de ignorar: donde debería estar su rostro, solo hay un vacío absoluto. No un hueco, no una sombra, un espacio completamente ausente, como si la realidad misma se negara a formarlo. Algunos afirman que el jinete persigue a quienes se internan demasiado en el bosque, otros creen que simplemente busca aquello que perdió, su cabeza, o quizá su identidad. Nadie ha logrado acercarse lo suficiente para comprobarlo. Cada encuentro termina en el mismo punto: un galope feroz, un viento glacial que corta la respiración y la certeza inquietante de que algo sin forma te observó, aunque no tenga ojos para hacerlo. Bigfoot. En los bosques densos del Pacífico Noroeste, donde la niebla se aferra a los árboles como si intentara ocultar algo, persiste una de las leyendas más antiguas y desconcertantes de Estados Unidos. Los lugareños hablan de una presencia que no pertenece del todo al mundo humano, pero tampoco al animal. Una figura gigantesca que se mueve con una calma inquietante entre los pinos, Bigfoot. Los testimonios son numerosos y consistentes. Quienes aseguran haberlo visto describen un ser de más de 2,5 metros, cubierto de un pelaje oscuro y pesado. Su andar es firme, silencioso, casi imposible para una criatura de ese tamaño. Sin embargo, lo que más marca a los testigos no es su altura, ni su fuerza evidente, sino su comportamiento. No es agresivo. No huye. Solo observa. Algunos exploradores cuentan que han encontrado huellas enormes en el barro,
tan precisas que resultan difíciles de falsificar. Otros han escuchado gruñidos profundos que resuenan entre los árboles en plena madrugada, como si el bosque respondiera a un lenguaje que los humanos no comprenden. Los guardabosques, aunque no lo admitan en público, hablan de zonas donde todo animal desaparece de repente, como si supiera que algo mayor se aproxima. No existe una prueba definitiva. Ni una fotografía concluyente, ni un cuerpo, ni un rastro sólido. Pero la ausencia de evidencia no ha logrado borrar la impresión compartida por quienes aseguran haberlo encontrado, la sensación de estar frente a una inteligencia antigua, solitaria, y demasiado real para ser descartada como un simple mito. La bestia de Bray Road. En las carreteras rurales de Elkhorn, Wisconsin, existe un tramo donde el silencio nocturno parece más pesado que en cualquier otro lugar. Los habitantes lo conocen bien y muchos evitan conducir allí después del anochecer. La razón es siempre la misma, la presencia de la criatura que, por generaciones, ha sido llamada la bestia de Bray Road. Los reportes describen a un ser que desafía cualquier clasificación. Camina erguido, con una figura poderosa y desproporcionada, hombros anchos, musculatura marcada y un pelaje oscuro que absorbe la luz. Su rostro, mitad humano y mitad lobo, muestra una mandíbula demasiado grande, como si estuviera diseñada para algo más que cazar. Sus ojos, según quienes han tenido la mala fortuna de encontrarlos, no parpadean, solo brillan con un reflejo ámbar que provoca un miedo instintivo. Los encuentros suelen ocurrir de la misma forma. Un conductor pasa por la carretera y ve algo inclinado sobre la orilla, como si estuviera alimentándose de un animal atropellado. Cuando las luces del vehículo lo alcanzan, la criatura se incorpora lentamente, sin prisa, como si no temiera a nada. Luego observa. A veces avanza un par de pasos hacia el auto, otras simplemente desaparece entre los campos sin dejar rastro. Las autoridades nunca han podido explicar las marcas encontradas en animales de la zona, cortes profundos, desgarraduras imposibles de atribuir a depredadores comunes. Tampoco han logrado aclarar los testimonios que, aunque distintos en detalles, coinciden en lo esencial. La bestia de Bray Road no es una historia para asustar niños. Es un recordatorio inquietante de que, en ciertos lugares, todavía existe algo que no pertenece al orden natural, y que sigue rondando, paciente, como si esperara que alguien más tenga el valor o la mala suerte de encontrarlo. La bruja Bell Witch. En una zona rural de Adams, Tennessee, se encuentra una de las historias más documentadas y perturbadoras del folclore estadounidense. A inicios del siglo XIX, la familia Bell comenzó a experimentar sucesos que, incluso hoy, desafían cualquier explicación racional. Lo que empezó como golpes suaves en las paredes se convirtió en una pesadilla que marcó a toda la región. Los primeros ruidos fueron ignorados como rachas de viento o animales, pero pronto se volvieron más intensos, pasos en el ático, rasguños en las puertas y golpes tan fuertes que hacían vibrar la estructura de la casa. Las noches se llenaron de susurros incomprensibles que provenían de rincones donde no había nadie. Los objetos se movían solos, y las velas se apagaban como si una mano invisible las presionara. Con el tiempo, la presencia comenzó a manifestarse de forma más clara. Los Bell afirmaban que aquella entidad imitaba voces humanas, respondía preguntas y parecía conocer secretos que nadie había mencionado en voz alta. A veces se reía, otras lloraba con un dolor tan profundo que helaba a quien lo escuchaba. Su objetivo principal parecía ser John Bell, el patriarca de la familia, a quien la entidad atormentó sin descanso. La situación escaló hasta niveles insoportables. Hubo noches en las que la familia entera se reunió en una sola habitación, intentando ignorar los golpes y las voces que los rodeaban. Visitantes, vecinos e incluso autoridades fueron testigos de los fenómenos, dejando registros que han alimentado la leyenda por generaciones. A día de hoy, no existe una explicación definitiva. Algunos creen que fue un espíritu vengativo, otros, una fuerza anterior a cualquier historia humana.
Lo único seguro es que la bruja Bao dejó una marca profunda en la región, un silencio incómodo que todavía recorre esa parte de Tennessee, como si el eco de lo ocurrido siguiera esperando a ser escuchado. El Wendigo. En los bosques del norte, especialmente alrededor de la región de los Grandes Lagos, existe un nombre que rara vez se pronuncia en voz alta. No es simple superstición, es respeto, y también temor. Ese nombre es Wendigo, una criatura asociada al invierno, al hambre extrema y a la fragilidad de la mente humana cuando se enfrenta a lo imposible. Según las tradiciones algonquinas, el Wendigo nace cuando una persona cae en el canibalismo o en una codicia tan profunda que deshumaniza por completo. Lo que sigue no es muerte ni transformación natural, sino algo más oscuro, un espíritu maligno que se adhiere al cuerpo y lo deforma hasta convertirlo en un ser irreconocible. Sus miembros se vuelven delgados como ramas secas, sus ojos se hunden en cavidades profundas y su piel se estira sobre los huesos como si el cuerpo estuviera condenado a un hambre perpetua. Los viajeros que han recorrido esas tierras en invierno relatan encuentros que no pueden borrar de su memoria. Hablan de una figura alta, imposible de pasar desapercibida, moviéndose con pasos largos y precisos entre los árboles. Dicen que antes de verla se siente un frío anormal, no el del clima, sino uno que parece provenir de algo vivo. Después, llega el sonido, un lamento agudo, casi humano, pero distorsionado por un sufrimiento indescriptible. El Wendigo no caza como un depredador común. Espera. Observa. Se alimenta del miedo, del aislamiento y de la desesperación. Cuando finalmente actúa, lo hace con una rapidez antinatural, dejando tras de sí rastros que desafían toda lógica. Los ancianos de las comunidades indígenas insisten en que no es solo un monstruo, es una advertencia. Un recordatorio de que hay límites que el ser humano nunca debería cruzar, porque algunas transgresiones no solo destruyen el cuerpo, también consumen el alma. La niña del ascensor de Disneyland. Dentro de uno de los edificios antiguos y poco visitados de Disneyland, en California, existe una historia que los empleados comentan solo en voz baja. No aparece en folletos, ni en mapas, ni en ninguna guía oficial. Se transmite entre trabajadores nuevos como una advertencia silenciosa, y todos la conocen como la leyenda de la niña del ascensor. Según los relatos, en cierto nivel del edificio hay un ascensor que casi no se usa. No porque esté dañado, sino porque, desde los años 80, ocurren cosas difíciles de explicar. Algunos empleados aseguran haber visto en el pasillo a una niña de no más de 8 años, vestida con ropa antigua, como salida de otra época. No habla. No pide ayuda. Solo observa con una expresión neutra, demasiado quieta para parecer humana. Cuando alguien se acerca, la niña desaparece sin dejar rastro. Lo inquietante es que, instantes después, el ascensor cercano se abre solo, aunque no haya sido llamado. Las cámaras de seguridad no muestran a nadie presionando botones, ni movimientos anormales, solo la puerta deslizándose con un sonido suave, como si invitara a entrar. Quienes han usado ese ascensor reportan lo mismo: al cerrarse la puerta, las luces parpadean y el elevador desciende a un piso que oficialmente no existe. El panel no muestra números, solo un viaje silencioso hacia un nivel que nunca estuvo registrado. Cuando la puerta se abre, el pasillo está vacío y frío, con una sensación extraña de que alguien estuvo allí, o sigue estando. Los supervisores siempre descartan estos relatos, atribuyéndolos al cansancio o a fallas eléctricas. Pero entre el personal circula una idea firme: ese ascensor no está solo, y la niña tampoco. Si lo que sea que aparece allí abajo, no pertenece al parque, ni al mundo que los visitantes conocen. Mothman. En la tranquila localidad de Point Pleasant, en Virginia Occidental, existe un episodio que marcó para siempre la memoria colectiva del lugar. Entre 1966 y 1967, decenas de habitantes reportaron haber visto una figura imposible, un ser alado,
de gran tamaño, con ojos rojos que brillaban incluso en la oscuridad más profunda. Lo llamaron Mothman. Las descripciones coincidían con una precisión inquietante. Decían que medía alrededor de 2 metros, con alas tan amplias que parecían cubrirlo por completo. No caminaba, se elevaba con un movimiento silencioso, sin esfuerzo, como si la gravedad no tuviera dominio sobre él. Sin embargo, lo más perturbador no era su forma, sino sus ojos. 2 esferas rojas que no reflejaban la luz, la emitían. Los testigos relataron que, al verlos, sentían una mezcla de angustia y amenaza, como si el ser estuviera mirando más allá de ellos. Los encuentros no fueron simples avistamientos. Muchos aseguraron haber sentido pensamientos intrusivos, presentimientos inexplicables o sueños extrañamente lúcidos después de verlo. Algunos registraron ruidos semejantes a un aleteo metálico y otros dijeron que el aire se volvía pesado, casi inmóvil, cuando la criatura aparecía. Todo culminó el 15 de diciembre de 1967, cuando el puente Seudor cayó repentinamente, dejando decenas de víctimas. Después del desastre, los avistamientos cesaron de forma abrupta. Para algunos, Mothman era un presagio, una advertencia que nadie entendió a tiempo. Para otros, era una manifestación ligada al dolor colectivo que estaba por venir. A día de hoy, la presencia de Mothman sigue siendo un símbolo inquietante, no un monstruo, sino un recordatorio de que hay fuerzas que observan en silencio, anticipando tragedias que los humanos solo podemos comprender cuando ya es demasiado tarde. El fantasma del Hotel Stanley. En el Hotel Stanley, en Colorado, los pasillos parecen guardar ecos que no provienen de huéspedes actuales. Desde hace décadas, visitantes y empleados reportan lo mismo: pasos que avanzan por corredores vacíos, puertas que se abren sin causa aparente y el sonido de un piano tocado por manos invisibles. La figura más mencionada es la de una mujer vestida de época que aparece cerca del salón principal. No interactúa, no habla, simplemente cruza el espacio como si siguiera una rutina que la muerte no logró interrumpir. Cuando alguien intenta acercarse, se desvanece con la misma naturalidad con la que surgió. Aunque el hotel se volvió famoso por inspirar el resplandor, quienes han presenciado estos hechos insisten en algo: lo inquietante no es la fama, sino la sensación clara de que allí adentro algo sigue habitando los pasillos, incluso cuando nadie más está. El jugador del faro de Pensacola. En el faro de Pensacola, Florida, los vigilantes nocturnos hablan de un visitante que no pertenece a este tiempo. Dicen que, en ciertas madrugadas, se escucha un golpecito suave en la puerta de la sala común, siempre con el mismo ritmo, como si alguien buscara que lo dejen pasar. Cuando la puerta se abre, no hay nadie, pero sobre la mesa aparece un mazo de cartas antiguas, acomodado con precisión. Según la historia, pertenecían a un guardián del faro fallecido hace más de un siglo, un hombre que murió antes de terminar su última partida. Desde entonces, el ritual se repite: puertas que se abren solas, cartas movidas del lugar y una presencia silenciosa que parece esperar a que alguien complete el juego que dejó inconcluso. Nadie se atreve a tocar ese mazo. No por miedo al fantasma, sino por respeto a quien, al parecer, sigue regresando cada noche. Las leyendas cambian con el tiempo, pero el miedo que dejaron permanece. Algunas surgieron como advertencias, otras como testimonios imposibles de ignorar, y unas cuantas como heridas abiertas en la memoria colectiva. Lo cierto es que, en cada uno de estos lugares, todavía hay quienes escuchan pasos, ven sombras o sienten presencias que no deberían estar ahí. Porque al final, lo desconocido nunca desaparece. Solo espera a que alguien vuelva a mirar.